Yo me llamo Rosalío Gutiérrez Peña, y lo que voy a contarles es lo que viví, lo que vivimos todos en esa casa. Con estos ojos lo vi, con estos oídos lo oí. Y si alguno de ustedes ha tenido que enterrar a su papá y luego ver cómo lo que él construyó con 30 años de trabajo se bota por ahí como si no valiera nada, como si fuera una cosa cualquiera que se puede cambiar por plata de un día para otro, entonces va a entender cada palabra de lo que voy a decir. Y si nunca ha vivido eso, ojalá no tenga que vivirlo, porque duele de una manera que no tiene nombre fácil. Mi papá se llamaba Rómulo Gutiérrez Morales, un hombre de esos que ya no hacen, de esos que uno va conociendo cada vez menos en este mundo que se fue volviendo tan deprisa y tan de afán. Un hombre que se levantaba antes del primer gallo, y en esa zona del Meta los gallos cantan tempranísimo, desde antes de las 4, y que se acostaba cuando la noche ya estaba cerrada de negro, y las estrellas llevaban horas puestas. No porque alguien lo obligara, sino porque él era así, porque para el viejo, Rómulo, el descanso era algo que uno se ganaba al final del día, no algo que uno tomaba en medio. Trabajó 34 años en ese pedazo de tierra que quedaba entre los cerros del municipio de Acacías, en el departamento del Meta, acá en Colombia. 34 años que yo los cuento uno por uno porque los vi, porque estuve ahí desde que era un pelado que apenas llegaba a la cintura de él. 34 años cargando leña, sembrando yuca y plátano, criando unas vacas flacas que en los primeros tiempos parecían que no iban a dar para nada, y que con los años se fueron poniendo gordas y sanas, y llegaron a ser el orgullo de él. 34 años peleándole a la tierra en verano cuando no llovía, y peleándole al barro en invierno cuando no paraba de llover, sin quejarse, sin pedir, levantándose al otro día como si el día anterior no hubiera pesado nada. Y en medio de todo ese trabajo, construyó la casa. Esa casa no era un lujo, que quede claro eso desde el principio. No era una mansión ni nada que se le pareciera. Era una casa de ladrillo de 2 pisos, con 3 cuartos, sala, cocina con fogón de leña y uno de gas, un corredor largo en la parte de adelante donde cabían 4 sillas, y donde el viejo se sentaba en las tardes a ver cómo se metía el sol detrás del cerro. Tenía un patio grande atrás con un guayabo viejo en la esquina derecha que daba una guayaba colorada que no he vuelto a probar igual en ningún lado, y un corredor trasero donde mi mamá tendía la ropa. Eso era todo, pero era todo, porque esa casa era una prueba, era la prueba viviente, hecha de cemento y ladrillo y sudor seco, de que un hombre pobre, sin tierra heredada, sin apellido de peso, sin padrinos ni palancas ni nada de eso que tanto sirve en este país, podía levantarse solo si le ponía el cuerpo al trabajo sin quejarse y sin rendirse. Mi papá llegó a esas tierras con lo que traía puesto y con una mujer joven del brazo que era mi mamá emerita, que tampoco tenía más de lo que traía puesta. Llegaron los dos con una mochila cada uno, y con esa clase de esperanza que da miedo, porque uno no sabe si va a alcanzar. Y alcanzó. Él mismo diseñó la casa en un papelito cuadriculado de esos de cuaderno de escuela. Lo tengo todavía ese papelito, guardado en una cajita que me dejó. Lo miraba de vez en cuando y me daba una cosa en el pecho, que no sé cómo llamar exactamente. Él mismo la midió con un metro de cinta amarilla que todavía cuelga de un gancho en la cocina. Él mismo mezcló el cemento los primeros años porque no había plata para pagar mano de obra, y cuando ya hubo un poco más, de todas formas ayudaba a mezclar porque decía que la masa quedaba mejor cuando el dueño le ponía la mano. Nosotros, sus 3 hijos, yo que soy el mayor, Tránsito que es la del medio, y Carmelito el más chino, le ayudamos a cargar bloques desde que tuvimos fuerza, en los brazos. Yo tendría unos 8 años la primera vez que cargué un bloque. Lo recuerdo porque me cayó en el pie y me dejó un morado que duró una semana, y mi papá en vez de regañarme me enseñó cómo se agarra el bloque para que no se resbale.
Así era él. Esa casa estaba hecha de él, de su sudor, de su espalda doblada en el sol, de sus manos con los callos que nunca se le quitaron, de sus noches de cansancio y de sus mañanas de empezar otra vez. Cada pared tenía una historia. El cuarto de adelante lo levantó, en un agosto, trabajando él solo los fines de semana porque, entre semana, había que atender el potrero. El piso de la sala lo echó un diciembre, con una mezcla especial que le había enseñado un maestro de obra del pueblo que ya murió también. La escalera al segundo piso la hizo con una madera de nogal que él mismo derribó y curó, y trabajó durante meses hasta que quedó como él quería. Yo creo que uno puede querer una casa como quiere a una persona. Y así quería mi papá esa casa, no con palabras. Él no era hombre de muchas palabras, sino con hechos, con la manera en que la cuidaba, con la manera en que cualquier cosa que se dañara, así fuera chiquita, no podía quedarse dañada un día, con la manera en que la barría todas las mañanas antes de salir al potrero, como si barrerla fuera también, una forma de decirle buenos días. Mi papá murió hace 3 años y medio, un infarto fulminante, rápido, sin avisar, como se van los que trabajan duro toda la vida y el corazón se les va cansando sin que ellos lo sepan ni quieran saberlo. Tenía 68 años y todavía madrugaba, todavía salía al potrero, todavía cargaba cosas. Nosotros le decíamos que se cuidara, que ya había trabajado suficiente, que nos dejara hacer a nosotros. Él escuchaba, pero al otro día hacía exactamente lo mismo que el día anterior. Cuando lo encontraron, tenía puesto el sombrero de trabajo. Estaba tendido en el corredor trasero, junto al bebedero de las gallinas que había salido a revisar, porque le habían dicho que tenía una gotera. No alcanzó ni a quitarse el sombrero. No alcanzó a gritar. No alcanzó a nada. Se fue así, de pie, haciendo lo suyo. Lo velamos en esa misma casa. Así lo había pedido él. Varias veces lo había dicho a lo largo de los años, en diferentes conversaciones, con ese tono suyo de cuando decía algo que no era discutible. A mí me velan acá, en mi casa, o no me velan. Y así fue. 3 noches en el corredor de adelante, el ataúd puesto sobre 2 caballetes que consiguió el vecino Belisario, rodeado de la gente del pueblo que fue llegando desde el primer día, del olor a tinto y aguapanela que mi mamá siguió preparando, aunque a ella no le dieran ganas de nada, de los rezos de las viejitas del barrio que se relevaban cada noche para no dejarlo solo, de los llantos que uno trata de callar y no puede. Lo enterramos en el cementerio del municipio, a 4 kilómetros del rancho, en una tumba sencilla con una cruz de cemento que Carmelito pintó de blanco él mismo. Y yo me fui de ese entierro con una cosa rara que no les había contado a nadie, que guardé para mí durante todo ese tiempo, la sensación de que el viejo Rómulo no se había ido del todo, que una parte de él se había quedado, en las paredes que él mismo levantó, en el piso que él mismo echó, en la mecedora donde se sentaba cada tarde, en el guayabo del patio que él mismo sembró de un gajotico que le dio un señor del pueblo, en cada rincón de ese rancho que era más suyo que cualquier título de propiedad. No se lo dije a nadie porque uno no dice esas cosas en voz alta sin sentirse un poco raro. Pero lo sentía. Lo seguí sintiendo cada vez que iba al rancho a visitar a mi mamá. Como que él estaba ahí, callado, como siempre fue, pero ahí. Mi mamá se llama Emerita, Emerita de Gutiérrez, una mujer buena, de esas que cargan la casa en silencio sin pedir reconocimiento por eso. Trabajadora toda la vida, dedicada a mi papá y a nosotros, con una fortaleza de esas, que no se ven pero se sienten. Pero el duelo le cayó pesado, muy pesado. La casa grande con solo ella adentro, los hijos ya viviendo en el pueblo o más lejos, el silencio del campo que de día es hermoso, y de noche se vuelve una cosa seria que a uno lo enfrenta, consigo mismo
Emerita se fue poniendo sola de una manera que nosotros veíamos, pero no sabíamos cómo atajar. Ella no pedía. Ese era el problema. Nunca pedía. Decía que estaba bien cuando preguntábamos. Decía que no necesitaba nada. Decía que se ocupaba con las gallinas, con la huerta, con el rezo del rosario de las noches. Y uno la creía porque ella lo decía con convicción. Pero debajo de esa convicción había una viuda de 63 años, sola en un rancho grande, con demasiado silencio y demasiada memoria por todas partes. Y cuando uno está así de solo, y viene alguien a llenarle ese hueco, pues uno agarra de donde pueda. Eso lo entiendo, de verdad lo entiendo. No lo digo con rencor, ni con crítica. Lo digo como lo que es, una realidad humana que pasa y ha pasado siempre, y seguirá pasando. Lo que no entendí nunca, lo que no entiendo todavía aunque han pasado más de 2 años, fue lo de Natividad Ureña. Natividad Ureña apareció por Acacías como aparecen los que no tienen raíces en ningún lado, y no quieren que nadie les haga preguntas sobre de dónde vienen. De a poquito, sin hacer ruido, sin que nadie supiera exactamente cuándo llegó ni de dónde. De repente estaba en la tienda de don Aurelio. De repente aparecía en la misa del domingo. De repente saludaba a todo el mundo con esa facilidad que tienen algunos para hacerse familiares. En un pueblo ajeno, esa habilidad de decir el nombre de cada quien y de preguntar por los hijos y por la cosecha, como si los conociera de toda la vida. Vendía ganado, decía. Tenía negocios en varios municipios del Meta y del Casanare, decía. Era viudo, decía, desde hacía varios años. Sin hijos, dedicado al trabajo. Un hombre de unos 50 y tantos años, bien puesto en la ropa sin ser ostentoso, con camisa de manga larga limpia y bien planchada hasta en los días de calor fuerte, con un sombrero vueltiao que usaba con una naturalidad que hacía pensar que lo había usado toda la vida. Tenía ese tipo de hablar suave y pausado que confunde a la gente buena porque parece educación y parece respeto, y a veces es eso, pero a veces no es más que maña bien aprendida. Mi mamá lo empezó a frecuentar como a los 8 meses, de muerto mi papá. Primero lo veíamos en conversaciones cortas a la salida de la tienda. Luego coincidían en la misa y salían hablando un rato por la plaza. Luego ya iba al rancho, a tomar tinto, a conversar, a ayudar con cosas que necesitaban mano de hombre, decía, y nosotros 3 no dijimos nada porque no éramos quienes para decir nada. Ella era libre, ella era adulta, ella había pasado 41 años de su vida al lado de un solo hombre, y ese hombre ya no estaba. Nadie tenía derecho a decirle cómo vivir lo que le quedaba, pero yo lo miraba. Cuando coincidía con él y había algo, una cosa que no lograba poner en palabras. No era envidia ni celos de hijo, era algo más parecido a desconfianza, a esa desconfianza que uno siente cuando algo no encaja, aunque no sabe exactamente qué. Como cuando un animal en el campo se detiene de pronto y mira hacia un lado sin que uno haya visto ni oído nada todavía. Un martes de octubre, a eso de las 4 de la tarde, mi mamá me llamó por teléfono. Me dijo que quería hablar conmigo, que fuera al rancho esa tarde, que había algo que necesitaba decirnos. Ese nosotros me llamó la atención. Cuando ella decía nosotros era porque el asunto era de todos. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Fui. Encontré a Tránsito que también había venido desde Villavicencio, lo que significaba que Emerita la había llamado también, y que el asunto era serio. Y a Carmelito que llegó desde la finca lejana donde trabajaba, con cara de cansancio del viaje, pero con una seriedad en los ojos que me indicó que él tampoco sabía exactamente para qué lo habían llamado, pero intuía que no era nada bueno. Emerita nos sentó en la sala, la misma sala donde mi papá tomaba el tinto en las mañanas antes de salir, la misma mesa donde él desayunaba, donde firmaba los papeles cuando había algo que firmar, donde se sentaba a hacer las cuentas de la finca con un cuaderno de arillas
y un lápiz de esos gruesos que afilaba con cuchillo. Se sentó frente a nosotros tres. Se acomodó el delantal sobre las piernas. Miró la mesa un momento y dijo que había vendido la casa. 4 palabras. Cayeron al silencio de la sala como caen las piedras grandes al agua, haciendo un ruido que calla todo lo demás. Nadie habló por un momento que me pareció muy largo. Yo recuerdo que miré el piso, el mismo piso que mi papá había echado con sus manos, el mismo piso que habíamos barrido juntos cientos de veces. Y sentí algo que tardé en reconocer porque era una mezcla de cosas que no debían estar juntas: rabia, tristeza, incredulidad y algo más hondo debajo de todo eso. Algo que no era mío, sino de él. Como si en ese momento no fuera solo yo el que estaba sintiéndolo. Entonces empezamos a preguntar: ¿a quién había vendido? A Natividad Ureña. ¿Por cuánto? Dijo la cifra. Tránsito la repitió 2 veces en voz alta porque no la podía creer. Era menos de la mitad de lo que valía esa propiedad en el mercado, y eso siendo conservadores. Era un precio de regalo. Era el precio que se paga cuando alguien quiere deshacerse de algo a las carreras o cuando alguien no tiene con quién consultar lo que está haciendo. ¿Y nosotros? ¿Por qué no nos había dicho nada antes? ¿Por qué no habíamos tenido la oportunidad de opinar, de buscar un mejor comprador, de al menos saber lo que estaba pasando con lo que habíamos construido juntos? La casa era mía, dijo Emerita. La voz le salió firme pero sin rabia, como cuando uno dice algo que ha pensado mucho y ya lo decidió. Su papá me la dejó a mí. Lo que haga con ella es decisión mía. Era verdad en lo legal. Eso no lo podíamos discutir. Mi papá había puesto la casa a nombre de ella hace años, en una de esas decisiones de hombre del campo que quiere asegurarse de que su mujer quede protegida. Él no imaginó que esa decisión iba a usarse algún día en su contra. O tal vez sí lo imaginó y confió en que no pasaría, porque él confiaba en ella. Siempre confió en ella. Lo que siguió no lo voy a detallar mucho porque da vergüenza recordarlo y porque no es lo importante de esta historia. Hubo gritos, hubo palabras que no debieron decirse, de esas que salen en el calor de la rabia y que no se pueden recoger después. Yo le dije cosas a mi mamá que uno no le dice a una madre. Palabras que salieron de un dolor que no sabía que era tan grande hasta que lo vi salir, así, sin control, sin cuidado. Ella me la respondió con esa firmeza suya. Tránsito lloró en silencio con las manos tapándose la cara. Carmelito tiró una silla, no con furia, sino con ese gesto seco de quien no encuentra otra manera de sacar algo de adentro, y se salió de la sala sin decir nada. Al final cada uno se fue a un cuarto diferente de esa casa. Como cuando éramos niños y peleábamos y el castigo era quedarse en el cuarto. Pero esta vez nadie nos había mandado. Nos fuimos solos. Yo al cuarto que había sido el mío de niño, con la misma cama con la cabecera de madera que tenía desde que yo recordaba. Tránsito al suyo. Carmelito al suyo. Me acosté en esa cama con la cabeza llena de furia y de una tristeza, que no sabía bien de dónde venía exactamente. Pensé en mi papá, pensé en los 34 años, pensé en el papelito cuadriculado, pensé en la tarde del guayabo cuando me enseñó a cargar bloques, pensé en cosas que no había pensado en mucho tiempo. Era la noche del martes, las 10, las 11, el campo afuera callado, la casa en un silencio de esos que pesan sobre el pecho, hasta que algo golpeó. Antes de seguir quiero hacerles una pregunta, y quiero que me respondan en los comentarios de verdad, no de compromiso. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez que un familiar que ya no está sigue presente en algún lugar, en la casa, en el campo, en algún rincón que fue de él? Porque hay gente que lo ha sentido y nunca lo dice porque le parece raro o le da miedo que se rían. Y hay gente que no lo ha sentido y no lo cree. Yo era de los segundos, hasta esa noche. El golpe no fue suave.
No fue de esos ruidos que hace una casa vieja cuando se enfría o cuando el viento mueve algo. Fue un golpe seco, que retumbó por toda la casa como si alguien hubiera golpeado una pared con el puño cerrado, con la intención de que se oyera, con la fuerza de quien tiene algo que decir. Me senté en la cama, quedé quieto. El corazón me latía fuerte, pero no era susto todavía. Era esa confusión del que oye algo que no encaja y está tratando de entender antes de reaccionar. Silencio. Unos segundos de silencio absoluto. Luego los pasos, lentos, pesados. El sonido inconfundible de las botas de trabajo sobre el cemento del corredor. Toda la vida sobre esa misma superficie y no necesita suavizarlo. Del corredor hacia la sala. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2. Me levanté. Abrí la puerta del cuarto con cuidado y me asomé al corredor. Oscuro. Quieto. No había nadie. Pero la puerta de la sala, esa puerta de madera maciza, que mi papá había lijado y barnizado él mismo con una lija y un barniz que trajo especialmente del pueblo, que tenía una manija de bronce que él limpiaba con un trapito cada tanto para que no se opacara, estaba abierta. Yo la había visto cerrada cuando me acosté. Era costumbre en esa casa que venía desde siempre. Al acostarse, cada quien cerraba las puertas. No por protocolo, sino porque así lo había impuesto el viejo Rómulo, desde que teníamos memoria, y las costumbres de un hombre así se quedan. Entré a la sala con calma, diciéndome a mí mismo que era Carmelito que había salido a buscar agua, que era el viento que había empujado la puerta mal cerrada, que había alguna explicación sencilla. La sala estaba vacía, la misma mesa, las mismas sillas, el retrato de mi papá colgado en la pared del fondo, ese que le tomaron en el cumpleaños de Tránsito hace como 6 años, donde él sale con el sombrero puesto y una sonrisa que no le salía fácil. Era un hombre serio, el viejo, pero que cuando salía era buena de verdad. Era de esas sonrisas que uno sabe que son verdaderas. Me quedé mirando ese retrato un momento. La luz entraba apenas desde afuera, la luz azul de la noche de campo que no es oscuridad total, sino algo parecido. Y el retrato se veía desde ese ángulo con el sombrero, y la sonrisa y los ojos que miraban hacia algún lado que no era la cámara, sino algo a la derecha. Entonces la mecedora se movió. Era la mecedora de mi papá, una mecedora de madera con espaldar alto y brazos anchos que él había comprado en una feria artesanal del municipio hace unos 20 años, cuando todavía no había muchas comodidades en el rancho, pero él decidió que eso sí lo iba a tener, que después de un día de trabajo merecía una mecedora donde sentarse. Era grande, sólida, hecha de una madera oscura que con los años se había vuelto más oscura todavía y más brillante del uso. Solo él se sentaba en esa mecedora, desde siempre, desde que la trajo. No era una regla que nadie hubiera dicho en voz alta, era de esas cosas que se entienden solas. Esa era su silla. Después de muerto, nadie se sentó en ella tampoco. No hubo acuerdo, no hubo discusión. Simplemente nadie se sentó, porque sentarse ahí habría sido una falta de respeto tan obvia que no necesitaba explicarse. La mecedora se movió, sola. Un movimiento hacia atrás primero, luego hacia adelante, 2 o 3 veces, como cuando alguien se levanta de golpe y el impulso del cuerpo sigue meciendo la silla unos segundos antes de que se detenga. No había viento. Las ventanas de la sala estaban cerradas con seguro. No había ningún animal que pudiera haber chocado con ella. No había viento por ningún lado. Yo me quedé quieto en la entrada de la sala, mirando esa mecedora que se iba frenando poco a poco, hasta quedar quieta otra vez. No grité. Creo que en ese momento lo que sentí no era susto, sino algo distinto. Algo parecido al reconocimiento. Como cuando uno ve a alguien conocido en un lugar donde no lo esperaba, y el primer instante no es sorpresa, sino «Ah, eres tú». Salí al corredor y fui derecho al cuarto de Tránsito. Toqué la puerta 2 veces.
Abrió casi inmediatamente. Lo que me dijo es que tampoco estaba dormida. Tenía los ojos abiertos y una expresión que yo conozco bien porque es la misma que ponemos los dos cuando algo nos preocupa y no sabemos cómo nombrarlo. Los ojos un poco más abiertos de lo normal. ¿Escuchaste los pasos?, me preguntó ella antes de que yo abriera la boca. Le dije que sí. ¿Y el golpe antes?, dijo. ¿También ese?, le dije. Nos miramos un momento. No dijimos nada más. Fuimos juntos al cuarto de Carmelito. Tocamos. No respondió. Volvimos a tocar. Un poco más fuerte. Nada. Empujé la puerta. No tenía llave por dentro. Y entramos. Carmelito estaba sentado en el piso. En el rincón del cuarto, el rincón donde la pared de adelante encontraba la pared del lado, con las rodillas dobladas contra el pecho y la espalda apoyada contra las dos paredes a la vez, como un niño chico que busca que lo tapen por todos lados. Tenía los ojos abiertos y estaba mirando hacia la ventana que daba al patio trasero. No se había asustado al oírme entrar. Ni siquiera se movió. Me agaché a su nivel. «Carmelito». Levantó la vista hacia mí. Tenía la cara blanca. «Está en el patio», dijo. La voz le salió despacio, sin inflexión, como cuando alguien dice algo que ya procesó y ya aceptó, y ahora solo lo está informando. Tránsito y yo nos asomamos por la ventana juntos. El patio trasero era un rectángulo grande de tierra apisonada, bien barrida, que mi papá barría él mismo cada mañana temprano con una escoba de palma. Había el guayabo en la esquina derecha, un guayabo de tronco grueso y copa ancha que daba sombra suficiente para que 3 personas pudieran sentarse debajo. En el mediodía. Y el bebedero de las gallinas en la esquina izquierda, un cajón de cemento que mi papá había hecho él mismo, y que siempre tenía agua limpia porque él lo revisaba todos los días, sin falta. A esa hora de la noche el patio estaba en esa oscuridad del campo que no es oscuridad total. Había luna, no llena, pero suficiente, y los ojos de uno que lleva un rato despierto se acostumbran y empiezan a ver las formas. El guayabo estaba en su lugar, la copa oscura contra el cielo más claro. El bebedero estaba en su esquina, y en el espacio entre los dos, junto al tronco del guayabo. Pero separado de él, había algo. Una forma vertical, quieta, de la altura de un hombre adulto. No era el guayabo. El guayabo estaba a su derecha, distinto, con la forma de árbol que cualquiera reconoce. Esto era otra cosa, pero los 3 la vimos. Los 3 nos quedamos quietos mirándola. No se movía, solo estaba ahí, parada, quieta. Fueron tal vez 20 o 30 segundos. Luego, desaparecía. No la vimos irse. Simplemente el patio tenía ahora solo el guayabo y el bebedero, y la tierra barrida, y lo que había estado ahí ya no estaba. Carmelito desde el piso del cuarto, sin habernos preguntado nada, dijo, «Es el viejo». Nadie dijo que no. Nadie buscó otra explicación, no porque no hubiéramos podido inventar una, sino porque los 3 sabíamos en ese momento, con esa certeza que no viene de la cabeza, sino de otro lugar más adentro, que lo que habíamos visto era exactamente lo que Carmelito había dicho. Busqué a mi mamá. Su cuarto quedaba al final del corredor, el cuarto más grande, el que había sido el de los 2 durante 41 años. La puerta estaba cerrada con seguro por dentro. Toqué. Al principio nada. Volví a tocar. «Emerita, ábrame». Escuché movimiento adentro, la cerradura girando. La puerta abrió. Mi mamá tenía cara de que había llorado, pero hacía rato ya. No ese llanto fresco que hincha los ojos y deja la cara roja. Era el llanto seco, el que queda cuando uno ha llorado. Todo lo que tenía y el cuerpo ya no da más y lo que hay es una calma vacía. Tenía el pelo suelto, una bata de dormir, los pies descalzos sobre el piso frío. «¿Qué pasó?», me preguntó. Pasé. Me senté en el borde de la cama donde mi mamá había dormido al lado de mi papá 4 décadas. Le conté despacio, los pasos, la mecedora.
lo que Carmelito había visto desde antes de que nosotros llegáramos, la forma junto al guayabo. Ella me escuchó con las manos cruzadas sobre las rodillas, la misma postura de cuando rezaba el rosario. No hizo ninguna expresión de susto, ni de incredulidad. Me escuchó como quien escucha algo que reconoce. Cuando terminé, no dijo que habíamos soñado. No dijo que eran los nervios de la noche difícil. No dijo que la casa hacía ruidos. No dijo ninguna de las cosas que uno diría para calmar. Dijo, yo ya lo había sentido antes, y en ese momento entendí que lo de esa noche no era el principio de nada. Era el punto en que algo que llevaba tiempo pasando se volvió imposible de ignorar para todos. Emerita nos contó esa noche. Los cuatro sentados en su cuarto con la luz del velador encendida y el campo afuera en silencio. Algo que nunca nos había dicho, que había guardado para ella sola, tal vez por no asustarnos, tal vez porque todavía no había terminado de entenderlo ella misma. Hacía unos 2 meses, una tarde que Natividad Ureña había ido al rancho como tenía costumbre, habían estado sentados en la sala conversando. En algún momento Emerita fue a la cocina a preparar tinto. Tardó unos minutos en prender el fogón, en esperar que calentara el agua. Cuando volvió a la sala con las 2 tazas en la mano, Natividad estaba de pie junto a la mecedora, de espaldas a ella. Le estaba pasando la mano por el espaldar de la mecedora, lentamente, como quien calcula el valor de algo que está pensando comprar. ¿Cuánto dará esta mecedora en un almacén de segunda? Había dicho sin voltearse, sin saber que mi mamá ya estaba en la puerta. Emerita dijo que se había quedado quieta en la entrada con las 2 tazas en la mano, que había sentido algo que no supo describir en palabras, no un escalofrío, no exactamente, sino algo más parecido a un aire que cambiaba, a una temperatura que bajaba de pronto en ese cuarto, viniendo de ninguna parte porque las ventanas estaban cerradas. Y la mecedora se había mecido, sola. En ese momento, con la mano, de Natividad todavía en el espaldar. Él se había apartado de un salto hacia atrás. Había tirado casi la taza que mi mamá le estaba alcanzando. Había soltado una risa corta, nerviosa, de esas risas que salen cuando uno se asusta y quiere disimular que se asustó. Estas casas viejas, había dicho arreglándose la camisa, tienen corrientes de aire que uno no ve. Mi mamá le había dado la taza sin decir nada. Habían tomado el tinto, habían cambiado el tema, pero ninguno de los dos había vuelto a mirar la mecedora esa tarde. Eso nos contó, y mientras lo contaba, la casa estaba en un silencio, como cuando en un cuarto hay más personas de las que se ven. Esa noche ninguno de los 4 durmió. Nos quedamos todos en el cuarto de mi mamá hasta que amaneció, turnándonos entre hablar bajito y callar, pero juntos, sin que nadie propusiera separarse. A eso de las 3 de la mañana hubo otro golpe, solo uno, desde el corredor, exactamente igual al primero, seco, firme, deliberado, como para que supiéramos que seguía ahí. Nadie fue a ver. Nos miramos los 4 en la luz tenue del velador. Carmelito dijo en voz muy baja, «Ya oímos, viejo». No sé si era para nosotros o para él. Tal vez para los dos. Al amanecer, cuando la luz entró por la rendija de la ventana y el primer gallo del vecino Belisario cantó desde la finca del lado, algo en la casa cambió. Es difícil de explicar. Al salir el sol nos levantamos. Fuimos a la cocina. Tránsito prendió el fogón sin que nadie se lo pidiera. Mi mamá sacó el pan que había sobrado del día anterior. Nadie habló de lo que había pasado esa noche. Nadie hizo preguntas. Tomamos el tinto sentados alrededor de la mesa donde mi papá había desayunado miles de mañanas, con la luz de la mañana temprana entrando por la ventana de la cocina y los gallos cantando afuera y el olor del campo mojado de rocío. Y en ese desayuno callado, sin que nadie lo propusiera, ni lo votara, ni lo discutiera, algo quedó claro entre los 4, más claro que cualquier palabra que hubiéramos podido decir.
Esa casa no se iba a vender. Hay algo que necesito contarles sobre Natividad Ureña, algo que no supe esa noche sino en los días y semanas que siguieron. La historia de un hombre que encontró a una viuda sola y vio una oportunidad, y que no era la primera vez que la veía, ni la primera vez que intentaba tomarla. Natividad Ureña no era de Acacías ni del Meta. Era oriundo de un municipio del Casanare que prefiero no nombrar, porque todavía hay gente de allá que lo conoció y que no tiene por qué meterse en esto. Llegó al Meta diciendo que venía a montar negocios de ganado, y puede que algo de ganado sí moviera, lo suficiente para tener una historia que contar cuando alguien preguntara. Pero los que lo habían conocido en su tierra de origen, los que habían tenido tratos con él, contaban otra cosa cuando uno les preguntaba con cuidado y les daba confianza. Contaban que Natividad tenía un método, que no era la primera viuda que buscaba, que tenía un olfato particular para encontrar mujeres mayores con propiedades que estuvieran solas, recién enviudadas, sin hijos cerca o con hijos que no se ocupaban mucho, que se acercaba a ellas con paciencia de hombre que sabe esperar, que no apuraba nada, que primero era la amistad y luego la confianza, y luego algo parecido al noviazgo aunque nunca muy formal, nunca con promesas claras, y que al final llegaba el negocio, siempre el negocio, una propiedad comprada a precio de regalo, un traspaso que la señora firmaba convencida de que era lo mejor, un acuerdo que sonaba razonable mientras lo explicaban y que después, cuando uno lo miraba con los documentos en la mano, no lo era tanto. En el Casanare hubo una señora mayor, viuda también, con una finca mediana. Natividad la frecuentó durante casi un año. La finca terminó vendiéndose. La señora se fue a vivir con una sobrina al pueblo. No hubo escándalo porque la señora no quiso que lo hubiera, porque tenía vergüenza o porque de verdad creyó que había hecho lo correcto, quién sabe. Pero los que sabían lo que había pasado lo contaban bajito cuando el nombre de Natividad salía. No era la primera. Y si no hubiera pasado lo que pasó en esa casa, mi mamá no habría sido la última. Al día siguiente de esa noche, cuando ya estábamos de vuelta en nuestras vidas y el rancho había quedado con mi mamá sola otra vez, Emerita me llamó a media mañana. Tenía la voz más firme que la noche anterior, más serena, como la de alguien que durmió poco pero pensó mucho y ya tiene algo más claro. Me dijo que Natividad había llegado esa mañana temprano, sin avisar, que había llegado con unos papeles que él llamaba documentos del proceso de traspaso, que había entrado a la sala y se había sentado en la mesa y había empezado a hablar de pasos a seguir y de plazos y de notarías, y que mientras hablaba, sin que ninguno de los dos dijera ni hiciera nada, la mecedora había empezado a mecerse, no 2 o 3 veces suaves como la noche del martes, sino con fuerza, con un ritmo sostenido, el tipo de movimiento de quien se sienta y se mece con intención, con algo adentro que quiere expresarse. Natividad había dejado de hablar a la mitad de una frase, había mirado la mecedora. Mi mamá me dijo que en ese momento la cara de él cambió, que esa seguridad suave que siempre tenía, de hombre acostumbrado a manejar, sin decir nada, se había levantado de la silla. Había recogido los papeles del escritorio sin doblarlos bien, así, de cualquier manera, cosa que ella notó porque era un hombre muy cuidadoso con sus cosas. Había dicho que necesitaba revisar unos detalles adicionales, que volvería en unos días. Y había salido. Se había subido a la camioneta y se había ido sin mirar hacia atrás. Esa semana Natividad no apareció por el rancho. Llamó 2 veces, con excusas que sonaban preparadas, con esa manera de hablar de quien está posponiendo algo sin querer decir por qué. Mi mamá lo atendió con educación, pero sin abrir puertas. El fin de semana siguiente fui yo al rancho. Encontré a mi mamá en la cocina haciendo una olla de frijoles, con el radio prendido, con una calma que no le había visto en mucho tiempo, los primeros meses después de que murió mi papá.
Era otra cosa. Era la calma de alguien que volvió a saber dónde está parado. Esa tarde, sentados en el corredor con agua de panela fría porque el calor apretaba, le pregunté directamente: ¿vas a cancelar la venta? Tardó. Miró hacia el guayabo del patio como si le estuviera consultando algo. Luego dijo: ya la cancelé. Llamé a la notaría el jueves. Le pregunté por qué. Volvió a mirar el guayabo. Porque él todavía está aquí, dijo. Y lo que es suyo, es suyo. No aclaró a quién se refería. No hizo falta. Los intentos de Natividad de retomar el asunto fueron 2 más. El primero por teléfono, una llamada larga en la que él intentó convencer a mi mamá de que el trato era bueno, de que ella lo había pensado bien antes de firmarlo, de que cancelar a esas alturas podría traerle problemas legales. Mi mamá lo escuchó hasta que él terminó. Luego le dijo que había hablado con un abogado, lo cual era cierto, porque yo le conseguí uno del pueblo, y que la cancelación estaba en proceso, y colgó. El segundo intento fue en persona. Una mañana Natividad apareció en la entrada del rancho en su camioneta. Mi mamá estaba en el patio tendiendo ropa y lo vio llegar. Había bajado de la camioneta, había empujado el portón, había dado 2 pasos adentro y se había detenido. Se había quedado quieto en esos 2 pasos, mirando hacia la casa, hacia el corredor de adelante donde estaba la puerta principal. Mi mamá lo miraba desde el patio sin moverse. Él no la había visto todavía. Tenía los ojos puestos en la casa. Estuvo así unos momentos. Luego dio un paso atrás, luego otro. Volvió a la camioneta, se subió y se fue. No volvió. A los pocos días supe que Natividad había desocupado el cuarto de la pensión donde vivía. Pagó lo que debía, no dejó deuda. La señora de la pensión, doña Clementina, me contó que se fue de madrugada, con sus cosas en 2 maletas, sin dar mayor explicación. Solo dijo que tenía negocios en otro municipio y que no sabía cuándo volvería. Le pregunté a doña Clementina cómo habían sido los últimos días de él, ahí. Si había dicho algo, si se lo había visto raro. Los últimos días casi no salía. Me dijo. Pedía que le dejaran la comida en la puerta. Una noche me pidió que le pusiera el seguro por fuera, que quería dormir con llave doble. Le pregunté por qué. Me dijo que estaba soñando cosas feas, que soñaba con un hombre que lo miraba fijo y no decía nada. Siempre el mismo hombre, con sombrero, parado en la puerta de una casa que él conocía. Doña Clementina me miró cuando terminó de decir eso. No me preguntó nada. Yo tampoco dije nada. Hay una conversación que tuve con mi papá. No recuerdo el momento exacto, pero fue una tarde de esas en el campo cuando terminas cansado del trabajo. Yo tendría unos 18, 19 años. Estábamos los 2 en el corredor, mi papá en su mecedora y yo en el banquito de madera que todavía está ahí. No estábamos hablando de nada importante. Del precio del maíz, de si había que arreglar la cerca del fondo antes de que lloviera, de cosas de todos los días. Y de repente, sin que ninguna de esas cosas lo llevara ahí, como si viniera de una conversación que él estaba teniendo consigo mismo, decidió compartir un pedazo. Dijo: «Rosalío, este rancho no es mío». Lo miré sin entender. Es de nosotros, de todos ustedes, de usted, de Tránsito, de Carmelito, de los que vengan después de ustedes, si Dios quiere que vengan. Yo solo lo cuidé un rato. Eso es todo lo que hace uno en esta vida. Cuidar algo un rato y entregar lo mejor de cómo lo recibió. Le pregunté si estaba pensando en morirse. Se rió. Una risa corta, de esas que le salían cuando algo le parecía gracioso de verdad, pero no quería exagerarlo. Siempre estoy pensando en la muerte, muchacho. El que no piensa en la muerte es porque todavía no ha construido nada que valga la pena perder. Se quedó meciendo un rato. Luego agregó, sin mirarme, mirando el cerro:
y el que construye algo que vale la pena no lo suelta fácil, ni de este lado ni del otro. Yo no le pregunté qué quería decir con eso del otro lado. No lo pregunté porque en ese momento me pareció que era una manera de hablar, una de esas cosas que los viejos dicen y que uno escucha y mete en el cajón, porque no entiende todavía por qué son importantes. Ahora sí entiendo. Han pasado más de 2 años desde esa noche de octubre. La casa sigue en pie, igual que siempre, con el mismo ladrillo, y el mismo piso y el mismo corredor, y el guayabo en la esquina del patio. Mi mamá sigue viviendo ahí, sola en lo formal, aunque yo ya no estoy tan seguro de que esté del todo sola. Nosotros 3 la visitamos más seguido que antes. Los fines de semana que antes dejábamos pasar, ahora vamos. Las llamadas que antes eran cada tanto, ahora son más. Algo de esa noche nos devolvió algo que se había ido aflojando con el tiempo. Esa conexión que tiene una familia con el lugar donde creció, que a veces la vida de adulto va debilitando sin que uno lo note. Arreglamos el techo de la cocina que tenía una gotera desde hacía 1 año. Arreglamos la cerca del potrero. Compramos un bebedero nuevo para las gallinas porque el de cemento que había hecho mi papá ya estaba muy deteriorado. Cosas chiquitas, cosas de mantenimiento, cosas que él habría arreglado en un fin de semana cualquiera y que nosotros habíamos ido dejando. Cada vez que arreglamos algo, yo tengo la sensación, y no le pregunto a mis hermanos si ellos la tienen también porque hay cosas que se sienten mejor sin ponerles palabras, de que a él le parece bien, de que hay una aprobación silenciosa en esa casa cuando las cosas se cuidan como él las cuidaba. La mecedora sigue en la sala, en el mismo lugar de siempre. Nadie se sienta en ella, no por miedo, sino porque tiene dueño y eso no cambió. A veces cuando estoy en la sala y pasa un rato, la miro. Siempre está quieta, quieta de esa manera tranquila de las cosas que están en su lugar correcto. Una noche, en una de esas visitas recientes, me quedé solo en la sala, mientras los demás ya se habían acostado. Había estado mirando el retrato, el de él con el sombrero y la sonrisa. Me quedé un rato largo mirándolo, no pensando en nada en particular, solo mirando. Le dije en voz baja, como quien le habla a su alguien que está en el cuarto de al lado y no quiere despertar a los demás. Todo está bien viejo. Antes, en los primeros meses después de que él murió, el silencio de esa casa era un silencio de ausencia, un silencio que recordaba lo que no estaba. Esa noche no. Esa noche era un silencio de compañía. Quiero terminar con algo que no es mío, que es de él, que lo escuché decir una sola vez y se me quedó grabado de una manera que no sé explicar. Fue en otro atardecer de los muchos que pasamos juntos en ese corredor. Le pregunté una vez, no recuerdo por qué salió el tema, qué era lo que más le importaba en la vida. Pensé que iba a decir la familia, o la salud, o algo así. Tardó en responder. Se meció un poco. Luego dijo, lo que uno hace con las manos, lo que uno construye con el cuerpo. Eso es lo único que queda cuando ya no está uno para hablar. Eso es mi papá en una frase. Eso es el viejo Rómulo completo. Y si hay algo que aprendí de todo lo que pasó esa noche de octubre, es esto. Hay personas que construyen tanto, que ponen tanto de ellas, mismas en lo que hacen, que cuando se van, no se van del todo. Que el trabajo honesto de toda una vida deja una marca que no se borra con un papel firmado en una notaría. Que lo que se construye con amor y con esfuerzo tiene una permanencia que va más allá de lo que uno puede entender con la cabeza. No sé si eso es sobrenatural. No sé si es el alma de mi papá que se quedó, o si es algo que tiene otro nombre que yo no conozco. Antes de que se vayan, necesito preguntarles algo. ¿Ustedes tienen algo así en su familia? Un lugar, una casa, un rancho, algo que construyó alguien que ya no está y que todavía se siente como de él, aunque hayan pasado años. Antes de que se vayan,
Necesito pedirles algo. No el like ni la suscripción. Aunque si este video les llegó, ya saben qué hacer, y se los agradezco de corazón. Les pido otra cosa. Si tienen a sus papás vivos, llámenlos esta noche. Así nomás, sin excusa especial, sin que tenga que ser cumpleaños ni fecha. Llámenlos y pregúntenles cómo están. Y si pueden, vayan a verlos. Vayan al lugar donde crecieron, a la casa que ellos construyeron, y siéntense un rato con ellos en el corredor o donde sea que se siente su familia, sin celular, sin apuro, solo estando, porque esas tardes se acaban, y cuando se acaban, uno quisiera haber tenido más.